Buenas tardes, mi nombre es Yerisnedy Bocanegra Briñez. Esta es mi identificación. Para la siguiente actividad explicaré el ejercicio número 5 del paso 1, actividad 1. Para la siguiente tengo el siguiente enunciado. Una persona está jugando en tejo y da un blanco lanzando desde una altura del piso 0,775 y un ángulo de 40,1 grados sobre la horizontal, de modo que el alcance horizontal del disco es de 19,6 metros y el tiempo de vuelo de la pelota es de 1,14 segundos. Eh, para, para esta actividad o para esta explicación mejor, cuento con las siguientes preguntas, la cual será basada para la explicación de este video. La primera dice, ¿cuál es la dirección y el sentido de la aceleración gravitatoria? Para ello, yo he planteado la siguiente lectura. Bueno, más bien la he escrito con la finalidad de tener mejor explicación acerca del video. La gravedad siempre tiene una dirección perpendicular a la superficie terrestre y el sentido es siempre hacia el centro de la Tierra. Es decir, que la gravedad es una fuerza porque es la aceleración con la que la Tierra atrae a una masa. En este caso, tenemos, en este caso, tenemos que en realidad se comporta como una fuerza debido a que se relaciona con la masa del cuerpo. Gracias a la gravedad existe lo que conocemos como peso. La gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Contamos con la trayectoria parabólica de un punto donde el disco es lanzado. Esto sucede a una altura la cual la hemos definido en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica aquí contamos con una gráfica donde podemos observar el eje Y, el eje X, el lanzamiento donde empieza la gravedad, eh, el alcance y el tiempo final. Para esta gráfica tengo la siguiente explicación, de acuerdo a las preguntas con el que cuenta el ejercicio. Dice que si la masa del disco influye en el lanzamiento parabólico. Claro que sí, sí influye. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre tiene una dirección perpendicular a la superficie terrestre en el sentido de que siempre ha sido hacia el centro de la Tierra. Entonces, pues si contamos con esto, contamos con una masa. La trayectoria parabólica del punto donde el disco está lanzando, esto sucede a una altura h, como podemos observar en la gráfica. Contamos con el eje Y, que puede ser también el eje H. Mm, sobre el nivel del suelo, lanzando desde una altura de un piso de 0,75 m, que son metros, en un ángulo de 40,1 grados sobre la horizontal, de modo que el alcance horizontal del disco es de 19,6 y el tiempo de vuelo de la pelota es de 1,14. Para ello lo hemos definido de la siguiente forma. H como altura en metros, este como, 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 perdón, como el alcance, perdón, que sí, 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 40,1, sí, el alcance, y T como el tiempo. Es así como le voy a explicar la siguiente gráfica. La velocidad inicial tiene una magnitud de 8,6811 metros sobre segundo. La velocidad final, rapidez con la que es lanzado el disco desde un punto. Es decir, aquí es el punto donde el disco fue lanzado. Con esta rapidez subió, tuvo un alcance, tuvo unos grados, llegó a un alcance y tiene un tiempo final. Eh, es el vector que tiene un ángulo de inclinación con respecto a una línea imaginaria horizontal y un ángulo de inclinación que llamamos teta. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de inclinación y cuál es el teta? En este caso tenemos el ángulo de inclinación que está aquí, que está en esta parte, el teta, que es esto que son los grados, hemos subido a este punto,
Eh, bueno, y que tiene un valor de 40,01 grados, lo que le explicaba en la gráfica, que es el teta, 40,1 grados, que es la velocidad inicial y la velocidad final. Velocidad final es esta que cae acá sobre el suelo, que vemos como 1,14 velocidad final. Em, este ángulo se mide por encima de la horizontal, entonces se toma como signo positivo. ¿Por qué? Porque está por encima de estos signos y siempre va a ser positivo. Si estuviera por debajo, no sería un ángulo positivo. Lo hemos definido como positivo ya que el eje X y el eje Y y el eje X son signos positivos, lo hemos definido en metros. Em, Para estudiar mejor el movimiento parabólico es recomendable trazar el sistema del eje, coordenada. Es así como contamos con un origen de eje Y o como origen de coordenadas, lo que les decía, el eje Y, contamos con el eje Y, el eje de O, que es el eje horizontal, en este caso, el eje O, que es origen de las coordenadas, y el eje X lo que nos permite es marcar la trayectoria del movimiento del disco en el cuadrante de tal forma que se maneja posiciones positivas, lo que le venía diciendo. Este es el eje X, el cual nos está permitiendo manejar cuadrantes de manera positiva, ya que el eje Y está positivo y el eje X también lo contamos positivo. Como es el metros, como es positivo y está en metro, con este sistema de referencia decimos que perdón, que la axixa máxima, que es MX, en este caso, que va en esta parte, eje X, es decir, que la distancia que hay entre, entre la horizontal y el punto final, ¿sí? Que es aquí donde inicia y donde termina el punto horizontal de las coordenadas. El máximo alcance horizontal del disco y las coordenadas en el eje Y, representadas en H, es decir, la altura donde se produce el inicio del movimiento y el disco de la coordenada H sobre el eje vertical sobre el que es el eje Y. Eh, para ellos hemos desarrollado la siguiente actividad, donde podemos darnos cuenta cómo se hizo, donde medimos la velocidad inicial del lanzamiento, la cual fue especificada de la siguiente forma. Como podemos ver, velocidad inicial es igual a 9,81 metros sobre segundos. Y aquí podemos ver cada uno de los pasos. Esto lo hemos dividido por seno, donde le hemos sacado cada uno de los resultados, hemos ejecutado y especificado cada uno de los puntos. En el caso de la velocidad inicial de lanzamiento, podemos darnos cuenta que fue un lanzamiento de 8,6081,1 metros sobre segundo. Esto fue lo que se encontró en cuanto a la velocidad inicial de lanzamiento. Contamos también con el vector de velocidad con el que impacta la mecha y su magnitud. Aquí podemos ver cada una de las gráficas cada una de las operaciones que se hizo, su división en cuanto al tiempo, en cuanto a la velocidad X y el resultado que nos dio cada uno sobre el cerca del tiempo y su velocidad. De agradecerle al profe, pues la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar con juicios, ya que me he encontrado en situaciones muy complicadas y pedirle disculpa de verdad que sí, y pues muchas gracias.